Supongamos que el día de hoy te enteras que te queda un año exacto de vida. Bajo esta analogía de que ya sabes cuándo te vas a morir, ¿seguirías viviendo de la misma manera como lo has estado haciendo hasta el día de hoy? ¿O cambiarías algo? Si dudaste aunque sea un poquito es porque estás viviendo bajo las expectativas de las demás personas. Y eso es algo demasiado común. Más del 95% de las personas viven de esa manera. Y eso literalmente te está vaciando, te está drenando e incluso hasta científicamente está demostrado que te hace envejecer más rápido. Y también está relacionado directamente con enfermedades. O sea que vivir bajo las expectativas de otras personas no solamente te hace sentirte vacío, sino que literalmente te está matando. Pero en este video vamos a platicar cómo puedes ir retomando tu vida. Y para entender el problema a fondo hay que irnos hasta la raíz, entendiendo que estamos viviendo bajo el guión de otras personas, de cuestiones sociales, de lo que piensa tu familia, de lo que dicen tus amigos, de lo que dice la sociedad e incluso de lo que piensas tú inconscientemente de ti mismo y de lo que debes de estar haciendo. Tu familia te dice que ya debes de tener tu casa o que estudies cierta carrera porque tiene muchas salidas para el mercado laboral. Tus amigos te dicen cosas como que si no viajas a Europa no has vivido. O te comparas con ellos diciendo que este cabrón ya tiene la misma edad que yo, pero ya tiene su carro propio. O ya tiene su casa, o a lo mejor ya se casó. La comparativa también en gran medida es un veneno que te va a ir acabando. Y las cuestiones sociales, eso puta, lo podemos enumerar porque hay infinidad de cosas que te dice la sociedad que tienes que estar logrando. Pareciera como que te ponen límites para todo, pero lo peor de todo es cuando tú te compras todas estas ideas y ahora de manera inconsciente tus expectativas no son las que tú piensas o las que tú quisieras para ti mismo, sino las que te programaron. Y es lo que pasa, que te empiezas a comparar con tus amigos, que empiezas a hacer caso a lo que te dice tu familia, que empiezas a quedar bien ante la sociedad a través de estar buscando estatus, posición, reconocimiento, bienes materiales, pero por dentro te estás vaciando cada vez más. ¿Sabes cuál es la consecuencia de vivir de esa manera? Que al final terminas en la carrera que no quisiste estudiar, solamente porque te dijeron que eso te iba a dar un buen ingreso. Terminas casándote con una persona que tal vez al final ni siquiera te cae bien, pero como ya llevabas cierto tiempo y el amor todo lo puede, te vas de cuernos y después te das cuenta de que no quieres estar cerca de esa persona en realidad. Te acabas comprando la vida que te vendieron, pero el problema real viene en las noches, cuando apagas la luz, cuando estás solo contigo, con tus pensamientos, entre cuatro paredes, con la soledad de la noche, la oscuridad del momento, el silencio de la situación y te empiezas a tragar a ti mismo. Ahí es en donde se reflejan todas las consecuencias de las decisiones y las acciones que no estás tomando. Y es que tienes que entender una verdad muy cruda que nadie nos dice, que las expectativas de otras personas son su problema, no tienen por qué ser el tuyo. El problema es que te sales del guión y ahora pareciera como que no encajas en lo que ya conoces. Ahí es tu inconsciente el que te va a estar trabajando de manera indirecta, te va a estar diciendo que la posición o la situación en la que estás no es conocida e incluso en estos puntos empieza a llegar la ansiedad porque a través de esa situación que reconoce como desconocida va a detectar un peligro. Así funciona la mente, así es de cabrón el cerebro. Pero lo peor de todo es que cuando te sales de este guión, la sociedad y todas las expectativas de otras personas te empiezan a presionar para que regreses a lo que ellos también conocen. Porque si te sales y les demuestras que se pueden hacer las cosas de otra manera, vas a romper esos moldes sobre los que nos obligan a vivir. Y eso a la gente le va a incomodar. Inevitablemente le va a incomodar. Cuando una persona se sale del marco conocido, empieza a generar diferencia y por consecuencia empieza a haber rechazo. Por eso también tienes que aprender a manejar el rechazo y la indiferencia de otras personas cuando realmente te enfocas en vivir y retomar tu vida. Y viéndolo de esta manera como un molde, solamente analízalo como si fuera una fábrica. Cuando tienes un molde y le inyectas un plástico, va a salir exactamente como es el molde. Así funciona la sociedad de afuera, así funciona el sistema educativo, el sistema laboral, así quieren que trabajes bajo el molde de lo que todo el mundo está haciendo. Pero en realidad todas las personas somos diferentes en una o en otra cosa o en diferentes medidas, pero todos los seres humanos tenemos diferencias que nos hacen hermosos ante la sociedad y más ante nosotros mismos. Por eso tienes que forzarte a romper ese molde, tienes que forzarte a salirte y no encajar. En el momento en el que te forzas a encajar, ahora vas en contra de ti, de lo que de verdad quieres, y eso es más doloroso, te aseguro que es más doloroso. Y para ir teniendo un poquito de claridad de cómo es que se tiene que ir trabajando desde la profundidad, vamos a ver tres presiones comunes que tenemos que aprender a manejar. La primera es la presión de la familia. Son las personas que te aman y que siempre van a estar procurando tu bien, pero eso va a hacer que trabajen a través de los miedos y de las programaciones que ellos ya tienen. Te van a querer llevar por la misma línea y evidentemente vas a tener el mismo resultado que tienen ellos si estás siguiendo el mismo protocolo sobre el que se han guiado ellos toda la vida. Pero la realidad de esto es que la mayoría de las veces la familia solamente está proyectando sus miedos
y sus sueños frustrados también. Por eso es muy común que los hijos sigan la carrera que el papá no pudo tener. Al papá le hubiera gustado ser médico, pero como yo no pude, tú sí vas a tener las posibilidades. O te dicen cosas como que no quieren que batalles de la misma manera en la que lo hicieron ellos. Pero eso también se vuelve una estupidez porque al final de cuentas la vida en gran medida es batallar. Todos vamos a batallar de una o de otra manera, por la situación en la que estamos, por la posición, por los recursos, por lo que queremos, por las metas, por las ambiciones, por los problemas. La vida en gran medida se trata de batallar, hay que aprender a fluir y a desahogar problemas. Por eso todo mi contenido se enfoca en que desarrolles las habilidades internas que te van a ir ayudando a que puedas solucionar los problemas del día a día, por un lado de una manera más rápida, pero por otro lado de una manera más efectiva. Y para eso te recomiendo, vete a seguirme a mi Instagram, @paco.sanabria, para que vayas viendo mi día a día y el cómo voy aplicando yo todo lo que te voy compartiendo. Todas estas habilidades tienen que tener una base y esa base te la voy compartiendo a manera de reality. Por eso vete a seguirme a Instagram. Pero retomando este punto de la familia, al final de cuentas ese tipo de amor se vuelve una presión y una prisión. Y creo que todo el mundo estamos de acuerdo en que el amor no te debe de encerrar. Esto se puede traducir de diferentes maneras. A veces es el ego de las personas, a veces es el miedo, a veces son las programaciones, lo que ya platicamos, y a veces es la misma presión que ellos van sintiendo de la misma sociedad en cómo es que tienen que ir guiando a sus hijos. Pero por eso te repito nuevamente, tienes que aprender a romper esos moldes. Y otro de los moldes, de los más importantes, en los que siempre van a estar buscando meterte, son en cuestiones y expectativas sociales. La sociedad nos marca la vida como si fuera un reloj, ¿sabes? A los 30 tienes que estar casado. A los 35 ya tienes que tener un buen trabajo y una familia. A los 40 ya tienes que estar realizado. Pareciera como que te van poniendo marcas y el detalle está en que cuando llegamos a esas edades, ahora nos sentimos retrasados si no tenemos todo aquello que nos han dicho que debemos de tener. Nos marcan la vida como si fuera una carrera plana de 100 metros, cuando en realidad la vida se trata más de obstáculos y de resistencia. Si lo vemos como una carrera, se le adapta mejor ese enfoque, el de resistencia y el de obstáculos. Por eso tienes que aprender cuál es la carrera en la que estás tú y cómo manejarla de la mejor manera, porque no siempre va a ser exactamente como te lo dicen, o en comparación con otras personas no va a ser exactamente como está haciendo el proceso de otras personas. Yo siempre les digo también que la vida se trata de un juego, y si lo vemos como un deporte, todo el mundo estamos en un deporte diferente o en un juego diferente. No puedes estar quejándote de que a ti te tocó jugar béisbol, pero que el otro tiene un mejor bat o que tiene un mejor guante cuando el otro cabrón está boxeando. Suena un poquito estúpida la analogía, pero en realidad así es. Y lo único que tenemos seguro dentro de este juego o dentro de este deporte es que en algún momento comenzó y en algún momento va a terminar. Procura que en ese lapso intermedio las decisiones y las acciones que tomes te vayan favoreciendo a ti, pero más que nada que te llenen, que te hagan sentir bien, pleno, consciente, pero sobre todo que esté habiendo progreso. Algo que te comparto mucho es que el sentido general de la vida es el progreso. La vida misma se enfoca en el progreso. Busca tu progreso independientemente de lo que estés haciendo y deja de compararte con los demás en cuestiones sociales. Y muy importante también, vamos a verlo como un tercer molde, deja de compararte con la vida de las personas que no conoces a través de las redes sociales. Tenemos que aprender a educar a nuestros algoritmos. Esto es algo que tampoco nadie nos enseña y que está desgastando mucho a la gente en su día a día. Estamos viendo la vida de personas con físicos que quisiéramos tener, con estatus, con reconocimiento, posesiones materiales, con todo lo que la sociedad nos dice que debemos de tener y de conseguir, pero a través de personas que seguramente tuvieron diferentes posiciones, recursos, oportunidades, obstáculos también, porque muchas personas que te reflejan una buena vida atravesaron infinidad de obstáculos. No puedes compararlos contigo. No puedes comparar la vida de una persona que ahorita está viviendo en Dubái, pero que creció en Monterrey, pero que estuvo viviendo en 6 lugares diferentes, que lo fueron forjando para llegar al punto al que está al día de hoy. Y la persona que es al día de hoy tiene las bases internas para sostener la vida que está viviendo. Si tú solamente has vivido estudiando hasta tus 20, 22 años y de ahí para adelante estás trabajando en el mismo trabajo durante 10 años, evidentemente no has tenido la misma forja interna que ha tenido esa persona. No hay por qué buscar una comparativa, a pesar de que tengan la misma edad. Pero esto, si no lo sabemos manejar a través de las redes sociales, se empieza a volver un espejo que está demasiado empañado. Porque la realidad es que sí pudieras tener una vida mejor en comparativa con la vida que tienes al día de hoy, pero no tiene por qué ser ni siquiera cerca de la que está viviendo esa persona. Si puedes aprender de esta persona, que eso es algo que me encanta de las redes sociales, si puedes aprender a través de esta persona el cómo fue llegando a esta posición, busca la manera de acercarte. Muchas de estas personas ya tienen servicios de mentorías que te pueden ir ayudando a desarrollar las habilidades que a ellos les
costó años y putazos, infinidad de putazos para llegar a esa posición. Pero eso no quiere decir tampoco que vayas a tener exactamente la vida que tienen ellos, sino que vas a cambiar a la persona que eres al día de hoy para cambiar la realidad en la que estás. Pero el punto importante dentro de todo esto es que dejes de compararte a través de las redes sociales y mejor empieza a buscar tu crecimiento personal a través de lo que puedes aprender de estas personas. Si nos enfocamos nuevamente en las redes sociales, busca qué es lo que puedes aprender de esta persona. Esto se empieza a volver una solución y lo que tienes que hacer es empezar a recuperar tu vida. Y de aquí para adelante vamos a tocar algunos puntos para que empieces a recuperar tu vida. Porque en realidad no se trata de mandar toda la chingada. La gente generalmente se empieza a motivar con discursos de este tipo, entonces tiene la idea de que aventando toda la chingada y yéndote de lleno, ahora sí vas a conseguir los cambios de manera rápida y eficiente. Y no te puedo decir que a lo mejor no hay registros o evidencia de que haya personas que lo hayan hecho, porque sí, va a haber casos muy aislados, le podría decir yo, porque al final de cuentas somos 8,000 millones de personas. El hecho de que una sola persona haya logrado algo no quiere decir que tú lo puedas lograr exactamente de la misma manera. Podrías hacerlo atravesando diferentes situaciones y por otro camino diferente. Pero no hay que ser tan atrabancados, no hay que ser tan impulsivos. Ese es un detalle también que toco mucho con la gente cuando trabajo con ellos. No tomes decisiones a través de las emociones, porque la gente explota y deja el trabajo, explota y deja la relación. Queremos hacer los cambios en el momento en el que ya hay una gota que derramó el vaso, cuando la realidad es que la manera más eficiente es hacerlo cuando ya te estás dando cuenta de que no estás a gusto con la posición en la que estás. Empiezas a hacer cambios y de manera progresiva empiezas a cambiar tu realidad externa fuera de la realidad que ya tienes. Esto es un poquito de metafísica, pero no vamos a profundizar por ese lado. Vamos a enfocarnos en las acciones que tienes que hacer. Y el primer paso que tienes que dar es pausar y detectar el origen. Cuando estés haciendo algo para cumplir una meta, analízalo a profundidad. ¿Por qué lo estás haciendo? Piensa en si de verdad estás estudiando la carrera en la que estás porque de verdad lo quieres, o es porque alguien te dijo que en esa carrera había mucho mercado laboral, o tal vez tu familia te estuvo presionando para que estudiaras lo que ellos piensan que te va a dejar algo bueno en la vida. ¿Por qué lo estás haciendo? Tienes que analizarlo a fondo. Y cuando te hagas esta pregunta brutal, que en realidad es eso, la pregunta es a profundidad y tiene que ser brutal, ¿lo estoy haciendo porque yo lo quiero o porque alguien más me lo dijo? Si no lo puedes responder en 5 segundos, estás viviendo bajo las expectativas de otras personas. Un ejemplo para que quede más claro. ¿Yo por qué estoy haciendo esto? El hecho de estar haciendo contenido. No lo estoy haciendo solamente porque al final del camino vaya a haber un ingreso que me dé una buena vida. Lo estoy haciendo porque sé que a través de el conocimiento y la experiencia puedo generar un impacto que le ayuda a las personas a evitar los caminos y los tropiezos que yo me di. O si ya están en esos procesos, les puedo ayudar a salir más rápido de esas situaciones. Por eso es que lo estoy haciendo. Al final yo sé que la retribución en gran medida económica va a ser consecuencia del impacto que se vaya generando. Pero esto es algo que yo tengo muy presente y que lo tuve presente desde el primer momento en el que me hice la pregunta, ¿por qué estoy haciendo esto? Por generar un impacto. Segundo paso muy importante para que retomes tu vida, tienes que redefinir tu éxito, porque la mayoría de las personas no tiene un concepto personal de lo que es el éxito. Y si no tienes bien definido qué es el éxito para ti, la sociedad, la familia y las expectativas ajenas te lo van a estar definiendo y vas a estar trabajando sobre esa línea de lo que creen otras personas. Nuevamente, en mi caso personal, cuando les llego a contar lo que es el éxito para mí, siempre les digo que es levantarme todos los días contento y satisfecho por la situación en la que estoy, a pesar de que pueda haber un desmadre en mi vida, los problemas nunca se van a acabar, pero que me sienta feliz con la idea de que lo que me voy a levantar a hacer ese día va a generar un impacto en mi persona, en otras personas, y a través del trabajo que yo haga en relación a la situación en la que estoy, me va a retribuir económicamente, o sea que me va a dar un ingreso para vivir y vivir bien. Eso es el éxito para mí. Por eso dentro de este paso tienes que redefinir lo que es el éxito para ti. Es más, si puedes escríbelo, eso te da mucho más claridad. Pero ten presente también que al final lo que tú plasmes como un éxito te tiene que dar satisfacción y paz. Y nuevamente te recuerdo algo que también siempre les estoy compartiendo, es que la paz no quiere decir ausencia de problemas, quiere decir paz interna a pesar del desmadre externo. Los problemas son parte de la vida, tienes que aprender a manejarlos, no evadirlos. Tercer paso importante para que puedas ir recuperando tu vida, ocupa tu lugar aunque incomode a las demás personas. ¿A qué me refiero? Que cuando empieces a vivir bajo tus reglas y lo que de verdad quieres, la gente te va a empezar a cuestionar y a señalar. Eso no quiere decir que seas una mala persona, sino que estás rompiendo este marco en el que se están manejando todos. Y como te decía hace rato,
eso le va a incomodar a las personas. Y otra cosa también muy importante, tienes que quitarte la culpa de lo que puedan sentir o pensar otras personas, porque ya estás actuando de manera diferente. Y para esto también es muy importante que seas honesto con las personas que verdaderamente te importan. Puedes platicar con tu familia y decirles de manera muy concreta y muy honesta que lamentas mucho el hecho de que la manera en la que estás actuando y viviendo no les parezca la más favorable, pero en la posición en la que estás al día de hoy, si eres un adulto independiente, tienes que tomar tus decisiones y se los puedes decir de esa manera. Al día de hoy estoy viviendo por mi cuenta, bajo mis reglas, y esto es lo que me da tranquilidad y me da paz. No esperes tampoco que lo entiendan siquiera, tienes que esperar que lo acepten, pero sí tienes que dejar muy marcado este límite de que necesitan respetar tu vida. Y con tus amigos, por ejemplo, cuando te empiecen a marcar que ya deberías de tener esto porque ellos ya lo tienen, o que deberías de viajar, o que deberías de hacer, se los puedes regresar con amor, decirles qué chingón que tú ya lo tengas, pero en realidad no es lo que yo quiero. Como amigos celebro todos tus logros, pero no los compro para mí, no es lo que yo quiero. En ese punto ya no estás justificando, les estás informando tu manera de pensar y de vivir. Que también hay que ser muy honestos, si estás en un grupo de amigos en el que todos están esperando que logres exactamente lo mismo que ellos, no estás viviendo en amistad, estás viviendo en una comparativa constante en el que todo mundo se da un valor a través de las personas que tienes cerca, que de manera indirecta les deja ver o les refuerza la creencia de que si estoy en este círculo donde todas estas personas ya consiguieron esto y yo lo estoy consiguiendo también, estoy yendo por buen camino. Las verdaderas amistades les va a valer madre la posición en la que estés, si es que es muy diferente a la que están ellos, siempre y cuando te vean bien. Ya haya un aporte de los dos lados, eso también, las relaciones se tienen que retroalimentar. Si estás cerca de personas que no se alegran de tus logros, aunque sea de cosas que a ellos no les gustan, y tampoco son personas que te estén aportando, no tienes ni siquiera por qué mantener esas relaciones. Esas relaciones literalmente son pura pantalla. Pero pasando al siguiente paso, ¿qué es lo que tienes que hacer para poder retomar tu vida? Tienes que poner límites, pero no solamente de palabra marcándoselos al momento en el que se los dices, sino a través de tus acciones. Es la mejor manera en la que vas a marcar tus límites, teniendo los resultados y haciendo las cosas que dijiste que vas a hacer. Literalmente tienes que dejar de reportarte con las personas y empezar a tomar acción. No esperes que validen las ideas que vas teniendo, porque esto también es muy común, lo veo infinidad de veces. En mi caso, recuerdo que la primera vez que compré un carro, yo platicaba con todo el mundo sobre los modelos, sobre cómo salían, sobre cuál me recomendaban, pero yo internamente lo que estaba buscando era una validación de que el carro que yo iba a comprar era bueno o era una buena opción. Y me acuerdo mucho que un cabrón me dijo, se me quedó bien grabado, que me dijo que al final de cuentas el carro que comprara me decidiera por el que me gustara a mí. Y también me dijo, porque ya si sale mal, vas a ser muy consciente de que fue tu decisión. Y ese comentario me dejó muy marcado, porque al día de hoy lo voy aplicando para cualquier cosa en mi vida también. Por eso es justo que tienes que dejar de buscar la validación de otras personas para lo que tú quieras hacer. Pero también dentro de este paso tienes que aceptar a tolerar la frustración de otras personas cuando dejes de hacer lo que ellos quieran que hagas. La gente al final de cuentas se va a acabar decepcionando de ti de una o de otra manera, y esto es inevitable. La gente va por la vida buscando evitar decepcionar a todo mundo, pero eso solamente te va metiendo más en este molde, y peor aún, ahora vas a vivir no solamente sobre las expectativas, sino sobre los deseos de otras personas. Y muchas veces estos deseos de otras personas van a implicar que tú hagas cosas que a ellos les van a beneficiar, dejando de lado que tú salgas afectado, y eso también me pasó muchísimas veces. Pero tienes que entender que la desilusión que se puedan llevar otras personas de ti no es tu problema, ese ya es problema de ellos. Y como te decía hace rato, regrésaselos con amor. Lamento mucho que te decepciones, lamento mucho que te sientas de esa manera. Entiendo que tal vez esperabas otra cosa, pero al final de cuentas, ¿qué esperas? ¿Que yo haga lo que tú quieres? Te aseguro que cuando le marcas estas cosas a la gente de manera tan concreta, es más fácil que lo vean. O es más fácil que caigas de su pedestal, pero eso tampoco es tu problema. De hecho, la gente va a empezar a alejarse cuando tomes este tipo de actitudes, pero se vuelve un filtro, porque esas personas que se están alejando cuando estás haciendo lo que tú verdaderamente quieres hacer, realmente no te iban a aportar. Entonces qué mejor que se alejen solos. Y nuevamente, dentro de este paso para retomar tu vida, procura que las inversiones que hagas, que sean de esa manera, que sean inversiones y no gastos. Si compras un carro, procura que sea una inversión para que te puedas mover y para tu gusto, no para lo que esperaban otras personas. Es más, si ni siquiera lo necesitas para el trabajo, no es una inversión, es un gasto. Mejor procura invertir en el desarrollo de tus habilidades para que puedas llegar a la posición que quisieras llegar. Y para esto, como te lo he dicho infinidad de veces, invierte en las personas que te enseñen a desarrollar las habilidades que necesitas desarrollar para llegar al punto al que quieras llegar,
pero sobre todo que estas personas te reflejen que ya están ahí o que son conscientes y que conocen el camino. Por eso es que me gustan tanto los negocios digitales de este tipo, porque al final de cuentas, así como lo veo yo, se los comparto mucho también, la vida se trata de estar pasándonos los hacks, se trata de compartirnos cómo llegar a las metas de manera más rápida. Pero para eso también es necesario, aunque no parezca de inicio, es necesario que inviertas, que le pagues a alguien, porque la piedra angular del compromiso es la inversión. Si tú no inviertes en algo para poder aprender, no vas a tener compromiso. La gente le quita mucho mérito a las cosas que le dan gratis, pero tan solo un curso de desarrollo personal, y me ha tocado verlo infinidad de veces, recibes mejor la información cuando sabes que tú ya desembolsaste algo, cuando pusiste un esfuerzo, que cuando alguien te lo da de gratis. Esto también me tocó verlo muchas veces cuando yo daba sesiones 1 a 1 de manera gratuita. La gente llegaba solamente con la intención de echar chisme, a veces con la intención de debatir, a veces con la intención de rebatir mis ideas para hacerme ver las suyas. Y en estos casos se me hacía una estupidez. ¿Para qué vienes conmigo a que te comparta mi manera de pensar y de vivir si al final de cuentas quieres imponerme la tuya? Pierde sentido. Pero cuando tú le pagas a alguien para poder hablar con ellos, para que te vayan guiando, tu opinión la dejas de lado completamente porque sabes que esa persona tiene los resultados y porque ya le invertiste. Por eso es muy importante que todas tus inversiones vayan enfocadas en tu gusto y tu crecimiento. Si es un carro, que sea de tu gusto. Si es una casa, que sea de tu gusto. Si es un curso, que sea de tu gusto y para tu crecimiento. Si es un taller, igual, tu gusto y tu crecimiento. Pero en el momento en el que empieces a invertir en una fiesta, para invitar a la gente, para que vean cómo vives, para reflejarles que estás teniendo éxito, te vas a seguir metiendo todavía más en este molde y peor aún, lo vas a estar reforzando, o sea que después para romperlo te va a costar un huevo todavía. Y todos los pasos que acabamos de ver tienes que aprender a integrarlos a tu vida, no estar esperando a que la gente los entienda, solamente como te decía, espera que los acepten. Y eso la gente importante, la gente que no tiene tanta importancia en tu vida, déjalos que se alejen, no gastes energía, ni tiempo tampoco. Estos son los mejores recursos que tienes y los más valiosos, tu energía y tu tiempo. En el momento en el que los estés gastando para dejarle ver a otras personas que lo que estás haciendo tiene un sentido para ti y que también podría generar un sentido y un impacto en su vida, lo único que vas a estar haciendo es que vas a estar gastando de manera desmedida porque la gente no lo va a ver. Por eso procura que la gente importante lo acepte. Y es más, para esto te diría, date 90 días. Empieza a vivir de esa manera durante 90 días. No justifiques, no expliques, transmítelo. Eso sí, a través de tus redes sociales, a través de tu vida diaria. Transmite qué es lo que estás haciendo, cómo piensas, cómo estás viviendo, qué es lo que esperas, cómo le estás buscando, cómo le estás provocando. Y quítate las ideas también de que tu vida es privada. Esto también lo vi infinidad de veces en infinidad de lugares en los que he estado. La gente piensa que sus redes sociales se vuelven privadas cuando dejas de compartir tu vida, pero en realidad a la gente le vale madre. El detalle está en que comparamos nuestros entornos sociales en la vida diaria, los comparamos con el entorno digital. Generalmente son los mismos, entonces pensamos que la gente está pendiente de lo que estamos haciendo, pero la verdad es que la mayoría de las personas siempre está pensando en su propia vida, le vale madre el otro. Y de hecho, si está enfocado en lo que está haciendo el otro, pues qué triste, porque no tiene una vida lo suficientemente importante como para estar viendo qué es lo que tiene que hacer en ella. Siempre hay que estar buscando qué es lo que hace el otro. Y esto, te digo, es demasiado común. Lo ves en las personas cuando están viendo la vida de los famosos, de los artistas, de la gente cuya vida se vuelve pública y que aparentemente están en posiciones de éxitos. La gente lo compara muchísimo. Y esto es porque su vida no es lo suficientemente satisfactoria para ponerle la atención necesaria en lugar de estarla dirigiendo hacia otro lado. Toma tu vida de esta manera por 90 días y vas a ver los cambios. Recuerda que al final de todo tu vida no es una democracia, no es algo sobre lo que tengan que votar, tu vida es tuya. Y el costo de vivirla bajo lo que quieren otras personas te va a cobrar estas dos monedas muy importantes, tu tiempo y tu energía. Para que puedas empezar todo lo que acabamos de platicar, solamente tienes que ubicar una expectativa que estés cargando y procurar dejar de vivir sobre esa línea. Empieza a escribir el guión de tu vida y empieza a tachar todo lo que no te está aportando nada. Y para esto es necesario que tengas una transformación interna. Esto también va a ser necesario e inevitable. No puedes esperar resultados diferentes viviendo exactamente de la misma manera en la que lo estás haciendo. Se vuelve una tontería. Pero lo más importante es la acción que le pongas. Algo que también les comparto mucho es, tienes que tomar acción masiva de manera imperfecta. No esperes que las cosas salgan siquiera como las esperarías. Solamente espera que tu persona sepa responder de la mejor manera ante la situación que estés atravesando. Eso va a ser todo para el video por el día de hoy. Me da gusto nuevamente que hayas llegado hasta el final. Cuídate mucho y recuerda que por ahora nos estamos viendo los domingos, los martes